estrategia del día es traída para vos por bloomberlinia.com. Muy buenos días, estrategas. Soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina en bloomberlinia.com y hoy les voy a comentar las 3 noticias más importantes para que arranquen su día. Además, Tomás Carrió en el cierre de la semana, hoy con Matías De Luca, jefe de Research y Estrategia de Parakit Capital. Como siempre, no se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast, de compartir este capítulo, de activar las notificaciones y si les gusta lo que hacemos acá de lunes a viernes, ¿por qué no darnos un 5 estrellas en Spotify o un pulgar arriba en YouTube? 1. El Senado tuvo una jornada legislativa intensa en el día de ayer. En primer lugar, con 69 votos a favor y apenas 3 en contra, la Argentina se convirtió en el segundo país en aprobar el acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. Estamos hablando de un acuerdo que estuvo más de 25 años en negociación y que creará un mercado de 700 millones de personas entre los países de ambos continentes. Y Uruguay finalmente se adelantó a la votación argentina por una cuestión de minutos, pese a los esfuerzos de la Libertad Avanza por llegar primero a ratificar el acuerdo, incluyendo el haber adelantado la sesión por un día y resignado discursos en el recinto. El canciller argentino Pablo Quirno celebró la ratificación y dijo que con este paso la Comisión Europea contará con las condiciones necesarias para avanzar en su aplicación provisional. Eso permitiría que las exportaciones argentinas comiencen a gozar de las preferencias arancelarias negociadas. Según las proyecciones del gobierno de Milei, el acuerdo permitirá la eliminación de aranceles para el 92% de las exportaciones del Mercosur hacia la UE y podría generar un crecimiento exportador de hasta 122% en 10 años. Los principales impactos se esperan en los sectores de la energía, la minería y la agroindustria, pero además se espera la mayor importación de manufacturas europeas. Desde su oficina en Buenos Aires, Hans-Dieter Holzmann de la Fundación Friedrich Naumann escribió que la celeridad de la Argentina y Uruguay envía un mensaje político clave a la Unión Europea y que ahora todas las miradas están puestas en Bruselas para que impulse la implementación provisional. Paraguay y Brasil harían lo propio en los próximos días. En la misma sesión, el Senado dio media sanción a los cambios a la ley de glaciares, un tema clave para destrabar inversiones mineras. Entre los cambios más relevantes se encuentra la descentralización de la autoridad de aplicación. Ahora serán las provincias, como titulares del dominio originario de los recursos naturales según la Constitución, las que identifiquen qué glaciares y geoformas periglaciares cumplen funciones hídricas y están protegidos por la ley. Se incorpora además un mecanismo para que si estudios técnicos científicos determinaran que un glaciar o geoforma del inventario nacional no cumple esas funciones hídricas, pueda ser excluido de la protección especial de la ley. El proyecto pasa ahora a diputados. 2. Dos gigantes reportaron ayer, uno del mundo tech, Globant, y el otro petrolero en el caso de YPF. Empezando por la alicaída Globant, la empresa facturó $612,5 millones en el cuarto trimestre, por encima del consenso de 605,7 millones y de su propia guía, aunque la cifra representó una caída del 4,7% interanual. La ganancia ajustada por acción fue de $1,54 en línea con las estimaciones, mientras que el beneficio operativo ajustado alcanzó los $95 millones, también por encima de las expectativas. Con estos resultados algo mejor a los esperados, las acciones de Globant subieron más de 2% en el aftermarket. Recordemos, sin embargo, que se trata de un leve rebote, llegando después de un desplome prolongado. Globant acumula una caída de 69% en los últimos 12 meses, siendo el papel argentino más golpeado después de Bioceres. Para el 2026 proyecta una facturación de entre 2.460 y 2.510 millones de dólares, en línea con el consenso, y destacó un pipeline que supera los 3.000 millones de dólares. El staff total de Globant cerró el 2025 en 28.773 profesionales, un recorte del 8% en el año. A la hora de grabar este podcast, pasadas las 8 de la noche, no habían sido publicados aún los resultados de YPF, así que les comento las estimaciones de consenso para ese balance para que contrasten por su cuenta esta mañana. Teniendo en cuenta que en la era Milei la petrolera ya reportó 3 trimestres de pérdidas netas, incluyendo el tercero del año pasado, en el cuarto trimestre la expectativa de facturación se había fijado en $4.480 millones. Por otro lado, el EBITDA ajustado
resultado se esperaba por arriba de 1.300-400 millones de dólares y la ganancia neta en 218 millones de dólares. 3. Fue otra jornada difícil en los mercados globales este jueves. Pese a que reportó resultados que superaron las expectativas en líneas clave como facturación y ganancia neta, Nvidia cayó más de 5% ayer, y eso a pesar también que los bancos de inversión elevaron sus precios objetivo para la acción a 12 meses. Es que el debate entre los inversores ya no es sobre los números, que fueron sólidos, sino sobre la sostenibilidad del ciclo de inversión en inteligencia artificial. Richard Cloud, gestor de Janus Henderson, lo puso en estos términos. El debate se ha centrado mucho menos en los excelentes resultados de corto plazo y más en la sostenibilidad del gasto en capital de IA. Esto dadas las preocupaciones en torno a su cuantía, monetización y degradación del flujo de caja. El 94% de los analistas que siguen a Nvidia siguen manteniendo su recomendación de compra con un precio objetivo promedio de $269,60. Eso implica una suba potencial del 44%. Y Wedbush por su parte hasta subió su target a $300. Mercado Libre por su parte cayó por segunda rueda consecutiva, acumulando una baja de más de 9% en 2 días, aunque Goldman Sachs destacó que los resultados fueron justamente lo que los inversores necesitaban para aliviar preocupaciones sobre una posible desaceleración. En el mismo espíritu que lo que pasó con Nvidia, el 93% de las recomendaciones se mantiene en compra con un target promedio para Meli de $2.723. Y otro gigante de la región, Nubank, también retrocedió ayer, en su caso 8,5%, esto después de haber reportado una utilidad neta de $895 millones, superando también las estimaciones, pero con un resultado antes de impuestos por debajo de lo esperado. Esa línea estuvo afectada por mayores provisiones de crédito. El Citi, Morgan Stanley y JP Morgan mantuvieron sus recomendaciones de compra para esta acción. Y otro activo que no pudo escaparle a la nueva tormenta de aversión al riesgo fue el Bitcoin, que después de haber tocado los $70.000 el día anterior, cayó nuevamente por debajo de los $67.000. Lo que une a todas estas caídas es un mercado que se volvió más exigente con la rentabilidad. Ya no alcanza con crecer y hay que demostrar que ese crecimiento se traduce en márgenes. Antes de pasar al cierre de la semana con Tomás Carrió, veamos rápidamente cómo cerraron los mercados ayer. El S&P Merval cayó 1,6% ayer, fue una jornada bien roja para las acciones argentinas en Wall Street, con caídas de hasta 8,3% para Banco Macro y subas de hasta 5,3% para Globant. Los bonos en dólares ley Nueva York cerraron hasta 0,4% abajo y el riesgo país quedó en 554 puntos básicos. El dólar blue cerró en 1.425, el MEP en 1.437 y el contado con liqui en 1.482. En cuanto al dólar oficial mayorista, quedó en 1.408 pesos y el minorista en 1.425. En cuanto a las tasas en pesos, la LECAP abril quedó en 35% y la caución a un día cerró en 22%. El Banco Central, por su parte, compró ayer otros $41 millones, aunque las reservas brutas se dieron por más de $700 millones para quedar en $46.156 millones. El cierre. Y ahora, Tomás Carrió, contanos por favor cómo estamos cerrando otra semana más en el mercado argentino. Bueno, Matías, en la licitación de esta semana tuvimos el debut del nuevo bono en dólares con vencimiento octubre de 2027, con el que el gobierno va a estar buscando hasta $250 millones por licitación, con un tope de 2.000 millones para hacer frente a los vencimientos de julio. ¿Qué primer análisis te dejó esta primera colocación en la que el gobierno recibió ofertas por unos 868 millones de dólares y la tasa terminó saliendo ligeramente sobre la par? Bueno, creo que fue una licitación bastante exitosa. Como bien vos decís, les ofrecieron lo que colocaron y 5 veces más el monto, o sea que hubo bastante demanda y mucha gente que se quedó afuera. Así que creo que la primera sensación es que fue una buena colocación. Lo segundo es que me parece positivo que vayan por este camino, porque hace un par de meses el ministro vía Twitter aclaró que no pensaban salir a los mercados internacionales de momento. Me parece que lo que están tratando es allanar el camino y a través de estos mecanismos ir demostrando que pueden conseguir financiamiento a tasas sensiblemente más bajas y más o menos ir mejorando el perfil de tenencia de dólares del tesoro y que eso vaya ayudando
a que el riesgo país siga comprimiendo. Entonces creo que están preparando la cancha quizás para eventualmente, no sabemos cuándo, pero que Argentina pueda financiarse en el exterior de una forma más barata. Después, respecto a lo que fue el bono, bueno, cortó una tasa del casi el 6, 5,90 más o menos en TIR contra MEP. Me parece que está muy bien. Yo había leído algunos comentarios de... algunas personas quizás pensaban que se podía ir que se podía arbitrar con lo que puede ser un AL o cosas así. Yo creo que esto es un bicho distinto, el AO27, por distintas cuestiones. La primera es que es un bono relativamente corto, un poco más de año y medio, pero se paga dentro de este gobierno, a diferencia de los ALs o los GDs. En segundo, que bueno, se van haciendo licitaciones de 250 millones, pero la idea es que el book completo sea de 2.000 la emisión. Entonces yo creo que hay que ir a compararlo contra un BOPREAL, contra MEP. Esto es un bono MEP que salió MEP, lo comparas con un BOPREAL y un BOPREAL rinde en la zona de 5,75 y cada strip tiene un outstanding menor a lo que tiene lo que debería llegar a tener este AO27. Entonces tenés un bono que se paga íntegro en este gobierno como los BOPREALes, pero que va a tener más outstanding. Y que la novedad es que tiene cupones mensuales. No hay instrumentos en el mercado que paguen cupones mensuales. Entonces, no me sorprende que haya tenido bastante demanda. Y creo que también hay espacio como para que conforme vaya levantando el volumen, sea un instrumento que se vaya más a la zona de 5,5 TIR sin mayores problemas. Uh-huh. Ahora, estabas recién mencionando el tope de 2.000 millones de dólares que se propuso el gobierno para tomar con este bono. ¿Por qué crees que está fijado ese tope de 2.000 millones teniendo en cuenta que en julio los vencimientos son un poco más altos, casi el doble, unos 4.200 millones, perdón, más del doble? ¿Crees que el gobierno con este bono está testeando un poco el mercado para después complementar con una emisión con un bono de ley extranjera? ¿O te imaginas que puede llegar a ampliar este límite de 2.000 palos? Podría ser, hay que ver cómo están las condiciones en ese momento, porque bueno, el mercado tiene ventanas, ¿no? Sí. Creo que ambas opciones podrían estar sobre la mesa. También no hay que... Digo, por un lado tenés el roleo, estos son dólares que se toman para pagar deuda, entonces la deuda neta no crecería. Uh-huh. Y después tenés que el central está comprando reservas. Bueno, depende cuánto quieras. O te quedás con esas reservas y emitís más deuda, o sacrificás las reservas. Tienen esos dos canales. Entonces, para ordenarlo, mejor dicho, vamos a decir 3. Seguir comprando reservas, ampliar esta emisión que sean más de 2.000 palos, o hacemos los 2.000 palos y después vamos con la emisión internacional. Veremos las condiciones como están en cada momento, pero lo importante es que vamos por el buen camino. Sí me gustaría que cuando salgan a los mercados internacionales, quizás anticiparte un poco lo que va a ser 2027, porque después de la dinámica de lo que fueron las legislativas pasadas, teniendo una presidencial el año que viene, sí va a ser mucho más difícil conseguir, dólares de largo plazo. Entonces, claro, quizás eso, ir anticipándolo, no estaría mal. Uh-huh. Respecto a la tercera vía que estabas mencionando, el Banco Central viene comprando a un ritmo muy superior al que por lo menos se preveía al inicio de esta nueva fase. Pero ¿te imaginas que va a seguir siendo el central el que compre y el tesoro el que le tenga que comprar al central? ¿O te imaginas que puede llegar a estar el tesoro interviniendo directamente en el mercado? Creo que a jugar por cómo se están manejando va a seguir siendo el central. También el tesoro tomó la posta en lo que es la administración de liquidez del sistema financiero. Entonces tiene otras exigencias y tiene una cantidad de pesos relativamente finitos. Vamos a decirlo relativamente, porque pueden haber transferencias de utilidades central o no, como vieron el año pasado. Pero tiene una tarea bastante grande de la que se hizo cargo y recursos que no son infinitos. Entonces me parece que por ese lado es mejor que siga comprando el central. Uh-huh. Ahora, en lo que respecta a la deuda en pesos, el Tesoro cambió la estrategia en esta licitación. A diferencia de
las últimas dos no absorbió pesos, sino que libera pesos al mercado. ¿Crees que el gobierno al hacer esto está mostrando que empieza a priorizar un poco más una baja de tasas que vuelva a reimpulsar la actividad? Mira, creo que llegar a esa conclusión ahora sería algo prematuro. Sí creo que vamos a tener tasas más bajas y estables de acá por lo menos hasta el 16 de marzo. Sí va a ser una quincena de tasas más calmas. Pero para mí es muy importante ver el comportamiento del Tesoro durante lo que fue enero. A ver, yendo un poquitito más atrás, cuando anuncian la fase 3 de este programa económico, en su presentación el Banco Central decía: nosotros vamos a proyectar lo que es la demanda de dinero vía M2, pero al margen de eso, la demanda de dinero, y vamos a tratar de calibrar la oferta a 2 debidos estándar abajo de eso. Entonces, lo que está queriendo hacer el gobierno, yo le llamo un poco a ponerle la cola al burro. Viste que en ese juego como vos tratás de acertar dónde está el burro con los ojos cerrados. Bueno, en términos de desinflación, si vos machás oferta con demanda de pesos, es súper efectivo, porque no generas, estás en equilibrio, no generas excesos en otros mercados, no generas exceso en el mercado de bienes, eso es inflación, no está, o de moneda. Pero el tema es que calzarlo ex ante es muy difícil, porque vos conocés la demanda de pesos ex post después. Entonces, por eso no se aplica. Y eso te lleva a la volatilidad de tasas que estamos viviendo. Y durante enero, justamente en la licitación anterior, nosotros más o menos estábamos estimando un billón y medio, terminaron tomando un billón 7, pero porque a nuestro entender lo que estaban haciendo era anticiparse a las 2 semanas que le seguían de la segunda quincena de enero, que iban a sobrar cuántos pesos, y los tomaron anticipadamente. Ahora, porque la demanda de pesos, de dinero, mejor dicho, es estacional, de acá hasta junio, lo único que hace es ir cediendo en la tendencia. Tiene subas y bajas dentro del mes, pero la tendencia hasta mitad de año es descendente. Entonces no puede pasarse de rosca todas las licitaciones tomando de más, pues si no constantemente lastima a la propia gente que le licite y lo rolea. Claro. Entonces fueron más contractivos a mediados de enero porque la liquidez que iba a sobrar era mayor, ahora se ajustó un poco, pudieron ceder, después veremos. A priori, me la juego un poco, pero a priori te diría que no esperaría que el 16 de marzo de vuelta vayan a ser laxos en lo que es la administración de pesos. Ahora, la última consulta que te quería hacer tenía que ver con el hecho de que por primera vez desde noviembre la Secretaría de Finanzas no ofreció instrumentos a tasa fija. ¿Qué señal crees que está mandando el gobierno con esta decisión? Bueno, este equipo tiene medio el hábito de generar escasez cuando quiere que los precios se muevan un poco. Fíjate que en las últimas licitaciones, mira, cuando noviembre y diciembre ofrecían recién tasa fija a 90 días, que hayan que comprimir los rendimientos cortos. Después en enero no te ofrecían boncaps de 2027 para que justamente generar escasez y que comprima esa parte de la curva. Ahora directamente no te ofrecieron tasa fija. ¿Qué pasó? No te ofrecieron tasa fija, además dejaste $500 millones de pesos afuera, mejor dicho que vas a inyectar post licitación, más el $500 millones que ya había en simultáneas o lo que antes eran los pases. Entonces generaste un clima para que la tasa baje. Entonces lo que estamos viendo ahora es compresión de tasa fija, que era lo que buscaban. ¿Y qué pasa? El mercado que a fines de la semana pasada tenía una inflación implícita del 26 anual para este año, hoy está en los niveles del 24, o sea, mejora un poco de esa sensación de expectativas. Entonces creo que son hábiles en ir generando esos movimientos. Pero bueno, es eso, cuando quieren más o menos hacer acomodamientos en la curva, tienden a hacerlo generando escasez. La frase del día. Antes de irnos, escuchemos lo que publicó el presidente Javier Milei en sus redes sociales, apuntando contra un grupo de empresarios que protagonizaron fuertes controversias en las últimas semanas. Agradezco profundamente con todo mi alma las contribuciones enormes que han hecho Don Chatarrín de los Tubitos Caros, Don Gomita Alumínica y el señor Lengua Floja en los últimos 30 días. Han dejado en evidencia el sistema corrupto que hundió a los argentinos de bien. Milei se refirió así a Paolo Roca de Techint, Javier Madanes Quintanilla de FATE y Aluar y Roberto Méndez de Neumann. Una escalada retórica en medio del debate por la apertura de las importaciones y el cierre de FATE que venimos siguiendo en este podcast.
Esto fue un nuevo capítulo de la Estrategia del Día Argentina. Yo soy Francisco Aldaya, jefe del Buró de Argentina de Bloomberg Línea, y me podés seguir en X en @franaldaya. No se olviden de darle clic al botón para seguir a este podcast y a la campanita para que se enteren al instante cada vez que sale un capítulo de lunes a viernes. Espero que tengas una gran jornada productiva. Esto fue La Estrategia del Día Argentina, escrito y narrado por Francisco Aldaya. Producido por Arturo Luna y Daniel Hernández. Que tengas un día muy productivo.